Muy buenos días, amados hermanos, que el Señor los bendiga. Vamos a tener la lectura de esta mañana. Isaías, en el Antiguo Testamento. Buenos días a todos. Hoy les voy a decir Josué 1:9. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en todo donde quiera que vayas. Gracias. Amén. Qué bonito tener estas lecturas para poder empezar con el servicio, escuchar su palabra en esta mañana. En esta oportunidad los jóvenes van a estar aquí con todos nosotros para recibir el mensaje de este día. Quiero que podamos abrir nuestras Biblias en Isaías capítulo 38, versículo 1 al versículo 3. Quiero que podamos todos leer conjuntamente. Isaías capítulo 38, versículo 1 dice: En aquellos días Ezequías enfermó de muerte, y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: Jehová dice así: ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Amén. Este es el primer mensaje que para todos nosotros, y probablemente cuando se nos hable de arreglar nuestra casa, probablemente sea chocante para los jóvenes cuando nos piden que nos arreglen nuestros cuartos, ¿o no? Nos dicen: arregla tu cuarto porque está un desastre. Híjole, eran las palabras que menos quería yo escuchar de niño. Y es como que fuera una regañada para uno, que arregla tu cuarto, no es un chiquero, no, todo decían, ¿verdad? Pero había algo muy curioso, no lo había notado, es que inicialmente éramos una familia de 7 personas y hijos de 5 ahí, y inicialmente todos dormíamos en una misma cama, ahí los 5 hermanos ahí en una misma cama. Usted lo sabe cómo dormíamos, ¿verdad? De niños. Y bueno, creo que mi mami un día oró al Señor para tener más espacio en la cama, y pues mis 2 hermanas mayores se casaron y se fueron, ¿ok? Entonces, se quedaron ya solamente tres varones ahí, y éramos como, creo que los 3 chiflados, roncábamos y nos dábamos la vuelta al mismo tiempo, pero luego ya tuvimos nuestro propio cuarto, a medida que pasó el tiempo, y cuando teníamos nuestro propio cuarto, yo era el único que mantenía intacto el cuarto, porque nunca la usé. Exacto, nunca la usé. Mis hermanos mayores siempre tenían su cuarto, lo arreglaban, lo ponían de mueble, compraban su cama, compraban todo, y yo decía: qué bonito, quiero dormir en tu cuarto, decía. Y nunca compraba, nunca arreglé mi cuarto, nunca, hasta que yo recuerdo. Y no sabía qué era arreglar el cuarto. O sea, yo arreglaba, barría así por encima, y la tarea ahí entre nuestros hermanos: el que se levanta último, tiende la cama, hace la cama. Y eso era, como yo siempre me levanto último, pues tenía que hacer la cama. Entonces, luego cuando pasé mis 20 años, pues tuve que salir a Baxter, y ahí también nos asignaron un cuarto para 2 personas, y ahí fue cuando empecé a lo que es arreglar cuarto, mantener limpio, doblar la ropa y todo esto. Pero llegó una época en la cual, estando en nuestro 4º año, teníamos que arreglar nuestro cuarto porque teníamos que dejarlo. ¿Se imaginan ustedes lo que es arreglar un cuarto donde ya no vas a volver a estar más? El profeta Isaías llega a Ezequías y le dice: arregla tu casa, que vas a morir. Imagínense esa palabra que dice:
arregla tu cuarto, arregla tu casa, arregla tu hogar, que vas a morir. Si el profeta Isaías me viene y me dice, arregla tu cuarto, que vas a morir, créeme que yo no lo hago. Porque me voy a morir, ¿para qué la voy a arreglar? Si es mi cuarto, pues hay que se quede alguien que va a heredar que lo arregle, ¿verdad? Pero creo que cuando estamos de cara a la muerte, Ezequías está de cara a la muerte. Hay un contexto en el cual nos explica que Isaías había contraído una enfermedad muy peligrosa y ya no le quedaba mucho tiempo. Entonces, profeta Isaías llega donde Ezequías y le dice, arregla tu casa que no vas a vivir, vas a morir. Realmente, nosotros hiciéramos lo que dice el profeta Isaías, arreglar nuestra casa. Si lo tomáramos literalmente, arreglar nuestra casa, ¿qué es lo que arreglaría en su casa? El techo que está a punto de caerse, las paredes, las pinturas, los muebles. ¿Qué es lo que arreglarías en tu casa? ¿Verdad que no hay necesidad de estar arreglando cosas como esas? Creo que cuando Isaías está hablando arregla tu casa, probablemente podemos pensar que ponte en cuentas con tu familia. Arregla lo que debes de arreglar en sí, lo verdadero. No estamos hablando de arreglar la casa literalmente. Creo que estamos hablando de arreglar las cosas con tus hijos, arregla las cosas con tu pareja, arregla las cosas con alguien que tienes deudas, porque vas a morir. Pero hay algo más profundo de todo esto, y es que realmente, ¿qué ordenaríamos en nuestra casa antes de morir? Piense en qué es lo que realmente usted arreglaría. Hay un mensaje que le dice a usted, arréglalo, porque mañana vas a morir. No hay mucho tiempo, mañana vas a morir. ¿Qué arreglaríamos? No tienes demasiado tiempo como lo has tenido hasta ahora. Mañana, pasado mañana, vas a morir. ¿Qué arreglarías usted? Pensemos, ¿qué es eso que todavía no he arreglado y tengo que arreglar antes de morir? Y les digo, yo no perdería mi tiempo en querer arreglar mi casa, mi cama, mis muebles, antes que lo más principal que debería de arreglar. Y vemos aquí algo fundamental en este rey Ezequías. ¿Ok? Este rey Ezequías, cuando recibe este mensaje de que vas a morir, no se queda con los brazos cruzados. No se queda como que, ok, voy a morir y ya estuvo, mejor para mí. No, este profeta Isaías nos cuenta esta historia en versículo 2. Dice, entonces volvió Ezequías su rostro a la pared e hizo oración a Jehová. Es lo primero que hace Ezequías. Orar, volver a Dios. Miren que Ezequías no sale corriendo a hablar con sus hijos, no sale corriendo a arreglar las cosas con su familia, no sale corriendo a buscar con quién se peleó, con quién anda mal, no sale. Lo primero que hace es encerrarse en su cuarto y ¿qué? Orarle al Señor. Y luego nosotros podemos ver la respuesta de Dios en versículo 4 hasta el versículo 6, que parafraseando diría, he aquí que yo añado a tus días 15 años más. Vemos aquí la respuesta de Dios de una manera sobrenatural. Ya no le quedaba mucho tiempo. Tenía una enfermedad probablemente terminal. Estaba a punto de morir. Y Dios le concede, no porque él quería, sino porque Ezequías acaba de hacer una oración. Y vamos a ver luego cuál era esta oración. Y luego vemos cómo el salmo de agradecimiento, el cómo Ezequías se acercó a Dios. Quiero que leamos este versículo 9. Dice, escritura de Ezequías, rey de Judá, de cuando enfermó y sanó de su enfermedad.
Y yo dije, a la mitad de mis días iré a la puerta del Seol, privado soy del resto de mis años. Dije, no veré a Yahvé en la tierra de los vivientes, y no veré más hombre con los moradores del mundo. Mi morada ha sido movida y traspasada de mí, como tienda del pastor, como tejador corte la vida, como cortara la enfermedad, me sumirá entre los días y la noche. Contaba yo hasta la mañana, como un león molido todos mis huesos, de la mañana a la noche me acabarás. Como la grulla y como la golondrina que me jalaba, gemía como la paloma, alzaba en el alto mis ojos, Jehová, violencia padezco, fortaléceme. ¿Qué diré? El que me dijo, él mismo lo ha hecho. Andaré humildemente todos mis años a causa de que aquella amargura de mi alma. Oh Señor, por todas estas cosas los hombres vivirán, y en todas ellas está la vida de mi espíritu, pues tú me resplandecerás y hallarás que viva. He aquí, amargura grande me sobrevino en la paz, mas a ti agradó librarme mi vida del hoyo de corrupción, porque echaste tras tus espaldas todos mis pecados. Porque el Seol no te exaltará, ni te alabará la muerte, ni los que descienden del sepulcro esperarán tu verdad. El que vive, este te dará alabanza, como yo hoy al Padre, ahora notorio tu verdad a los hijos. Jehová me salvará. Por tanto, cantaremos nuestros cánticos en la casa de Jehová todos los días de nuestra vida. Y había dicho Isaías, tomen masa de higos y pónganla en la llaga y sanará. Ezequías está de cara a la muerte y nos hace pensar algo más profundo. Está de cara a la muerte, está a un día de morir. Y antes de preguntarnos qué cosas tengo que arreglar en mi casa, hay un enfoque, no que tengo que ir saliendo a arreglar las cosas con mis hijos, no tengo que salir corriendo a arreglar las cosas con mi pareja, con mi hermano, con mi vecino. Ezequías no hace esto. Arreglar tu casa es arreglar tu relación con Dios. Ahí empieza todo. Y hay una poderosa oración que todos nosotros debemos hacer siguiendo ejemplos de Ezequías. Hay 4 formas de cómo Ezequías se acerca a Dios en oración. Entonces, este mensaje no es literalmente que tú vas a salir hoy corriendo a arreglar las cosas en tu casa sin antes haber arreglado las cosas con Dios. Y es como la forma en cómo Ezequías se acerca, y podríamos decir, cómo debemos orar de cara a los problemas o cómo debo llorar de cara a la muerte. Entonces, Ezequías hace este tipo de oración. Primero, es una oración con fe en el poder de Dios. Cuando nosotros vemos a Ezequías orando, versículo 2 dice, entonces volvió Ezequías su rostro a la pared e hizo oración a Jehová. Esta es la oración de Ezequías, versículo 3. Oh Jehová, te ruego que te acuerdes ahora que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y he hecho lo que ha sido agradable delante de tus ojos. Y lloró Ezequías con gran lloro. Cuando nosotros podemos ver esta oración, podemos notar algo fundamental. Y es que realmente nosotros podríamos orar como Ezequías. Ezequías tenía toda la razón cuando oró y dijo, me acudo a ti con un íntegro corazón. Es algo, ¿puedo yo en este momento acercarme a Dios y decir,
mira Dios a tu hijo que ha andado en íntegro corazón. Y Ezequías tenía razón. Ezequías no era un rey como los demás. Vemos que cuando hubo esta institución de reyes que entraban y salían, hacían lo correcto y luego se desviaban, ponían estatuas y desobedecían al Señor y entraban en un círculo vicioso, empezando desde el rey. Adoraban al Señor, cometían rebeldía, sufrían, luego se arrepentían y luego envolvían a ese círculo de hacer las cosas malas, pedirle perdón, Dios le respondía, y así era en este contexto. Pero Ezequías no. Ezequías hizo todo lo contrario. Quiero que abramos nuestras Biblias y nos vayamos a Segunda de Reyes, capítulo 18, en la cual nosotros podemos encontrar cómo era este rey delante de Dios. Dice, en el versículo 2, vamos a empezar, dice, cuando comenzó a reinar Ezequías, a ver, estamos hablando de Ezequías, era de 25 años. Levante la mano, ¿quiénes tienen 25 años? ¿Levante la mano? El hermano Cruz quiere alzar, dice 25 manos, 25 años. 25 manos, no, 25 años. ¿Quién tiene 25 años aquí? ¿20 años? Ahí hay varios, ¿verdad? 20 años, 22. Relativamente 25 años en este contexto es un cipote, dicen aquí, ¿o no? Es un joven, es un, como dicen algunos, un chaval, un niño. 25 años enfrente de quién? De una nación. Es como que si de aquí niños de 15 años estén gobernando toda una nación. Vemos también otro rey que gobernó en los 8 años, pero en este contexto podemos imaginarnos de 25 años empezando a reinar. Y note lo que hizo este rey. Dice, y reinó en Jerusalén 29 años. El nombre de su madre fue Abi, hija de Zacarías. Hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David, su padre. Él quitó los lugares altos y quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban inciensos los hijos de Israel y los llamó Neustán. Pongan atención. Este hombre, Ezequías, hizo todo recto delante de Dios. Era un hombre íntegro delante de Dios. Entonces, cuando Ezequías está de cara a la muerte, le informan que va a morir. Él ora con fe y poder en Dios. Él ora dando a conocer quién es Él. Porque Él había atravesado, Él había gobernado, Él estaba al frente, Él estaba con una nación y Él había hecho lo recto delante de Dios. ¿Cuántos de nosotros podríamos acercarnos a Él con esa misma oración y decirle, Dios, tú sabes que yo he andado recto delante de ti? Y más que eso, cuando este profeta Ezequías, cuando este rey Ezequías entra a la presencia del Señor en oración, lo hace con una súplica, confiando en quién es Dios para él. Una persona no hace todo esto sin conocer quién es su amo, quién es su rey, quién es su soberano. Ezequías había hecho todo lo recto delante de Dios porque sabía quién era Dios en su vida y quién había sido Dios en la vida de sus antepasados, en la vida de su padre, de David. Entonces, cuando vemos este contexto, Ezequías está acudiendo a un Dios todopoderoso. Está acudiendo a un Dios que tiene el poder
de quitar esa enfermedad. ¿Cuántos de nosotros podríamos acercarnos a Dios con esta misma oración? No creyendo, no pidiéndole a Dios, sino con esa certeza de decir, Dios, así como abriste el mar rojo, así como libraste al pueblo de Egipto, así como hiciste grandes cosas en el pasado, Dios también puede hacer grandes cosas en mi vida ahora. Porque ese es el Dios en quien yo creo. Esa oración se debe hacer con fe en el poder de Dios. Ezequías hace eso. Ora con fe, reconociendo quién es Dios realmente. Si nosotros reconocemos quién es Dios realmente, nosotros podemos acudir ante Él con toda la fe y certeza y la confianza de lo que Dios puede hacer en nuestras vidas. Porque para Dios nada es imposible. Y una enfermedad para Ezequías no era limitante de lo que Dios no le podía librarlo. Así que nosotros podríamos acercarnos de esa misma manera a Dios. Nos acercamos a Dios creyendo quién es Dios realmente, o dudamos de lo que Dios puede hacer. Dios ha librado de muchas cosas. ¿No creen que Dios también puede hacer el librarnos de la muerte? El librarnos de aquel tormento, el librarnos de aquella dificultad. Entonces, lo primero que tengo que hacer es orar con fe en el poder de Dios. Y no queda aquí, no termina solamente aquí. También termina con orar con confianza en la voluntad de Dios. Cuando nosotros estamos en una crisis, cuando estamos en un problema, cuando estamos en una enfermedad peligrosa, cuando estamos de cara a la muerte, hay dos cosas que se nos presentan en nuestro camino. Es la desconfianza y la confianza en Dios. Vemos aquí a este rey Ezequías, no tranquilo, no llega ante Dios con las manos cruzadas, no llega ante Dios como que, Dios me va a salvar, ya sé que Dios sabe lo que he hecho en mi vida pasada y Dios me va a respaldar. Él está consciente del poder de Dios, de lo que puede hacer Él. Pero como humano también había llorado toda la noche. Vemos ahí en la escritura, cuando nosotros leemos esta parte, que este profeta, este rey, había volteado su rostro a la pared y había llorado toda la noche. No estaba en una situación fácil. No estaba en una situación que iba a librarse de la noche a la mañana. Él confiaba en Dios. Creía en el poder de Dios. Pero nadie nos podemos escapar de que a veces podemos llegar incluso hasta dudar de Dios. Y no solamente dudar de Dios, nuestro alma, nuestro espíritu se entristece cuando estamos atravesando duros momentos, cuando estamos de cara a la muerte, cuando estamos en esa crisis. Podemos pasar toda la noche llorando, pero solamente con una opción: la confianza en la bondad de Dios. Esa es la forma en cómo debemos acercarnos en oración a Dios. Ezequías no oró por una hora. Ezequías no oró solamente por 10 minutos. ¿Qué dice que pasó Ezequías? Ezequías pasó orando toda la noche, con llanto y dolor, pero confiando en lo que Dios podía hacer. Y esa es la forma en que nosotros debemos de acercarnos en oración. Primero, orando con fe. Orando con fe y poder de Dios. Yo sirvo a un Dios todopoderoso. Y a ese
A ese Dios tengo que acudirme. Y luego tengo que orar con confianza en la voluntad de Dios. La confianza de que Él me va a librar, me va a salvar y me va a dar aquella paz que estoy buscando. Y lo tercero, como podemos ver aquí, la oración con resignación a la voluntad de Dios. Y esto puede ser chocante con el segundo, con el primero, porque estamos viendo ya no nuestra voluntad, sino que nos estamos aferrando a una resignación de lo que Dios puede hacer. Y ninguno que quite el peso de todo esto. Si yo oro con resignación, Dios va a ser Dios Todopoderoso. Si yo oro con resignación, voy a estar orando con confianza en la bondad de Dios. Dios va a seguir siendo poderoso, Dios va a seguir siendo bondadoso y Dios va a seguir siendo Dios, aún así cuando tenga que orar con resignación. Y la resignación es que Dios no va a hacer mi voluntad, sino que Dios va a hacer su voluntad. Ezequías cuando oró, estamos viendo literalmente que cuando Ezequías oró, no estaba pidiendo más años a su vida, simplemente estaba pidiendo que no morir. No pidió años, pidió no morir. Y la respuesta de Dios, ¿cuál fue? 15 años más de vida. Y cuando nosotros presenciamos esto, y cuando tenemos que orar con resignación a la voluntad de Dios, es que probablemente no me voy a librar de este problema. Probablemente tengo que enfrentar aún más a esto que estoy atravesando. Probablemente no me voy a salvar. Probablemente voy a morir. Probablemente va a suceder esto. Pero si esto es la voluntad de Dios, que así sea. Que si esa es la voluntad de Dios, ¿quién soy yo para cuestionar lo que es mejor o no para mi vida? Esa es la resignación. Estoy orando con poder. Y si el poder de Dios es que enfrente todo esto, ahí voy a experimentar el poder de Dios. Y si orar con resignación es también estar confiado en la bondad de Dios, es que así lo va a hacer. Es que muchas veces cuando nosotros oramos a Dios, queremos que se haga nuestra voluntad. A veces nosotros nos acudimos a Dios no para pedir una resignación, sino que para que se haga mi voluntad. Es que mi voluntad es más grande que la de Dios. Y es que mi voluntad es más grande de aquel que sabe lo que me conviene. A veces pido y oro a Dios sin siquiera saber que Dios me puede estar librando de algo mucho más peor. Obviamente ahora no vamos a entender. Obviamente ahora será difícil de entenderlo. ¿Por qué? Porque yo quiero solamente ahora una estabilidad. Y no puedo para mañana. No puedo entender lo que va a suceder mañana. Entonces, cuando yo oro con resignación a la voluntad de Dios, es de esperar que Él haga toda su voluntad en mi vida. Y lo podemos ver un ejemplo claro. Lo podemos ver en quién. En Jesús. Si hay alguien que puedo yo tomar este ejemplo de orar con resignación, es de Jesús. Cuando dijo Mateo 26:39, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, que así sea. Vemos a Jesús en plena resignación, una oración de resignación. Si es tu voluntad, que pase esto, que así sea. Si es tu voluntad que yo voy a perder, si es tu voluntad que voy a morir, si es tu voluntad que sucedan todas estas cosas, que así sea.
es bajo tu voluntad y no la mía. Entonces, cuando Ezequías hace esta oración, acude ante Dios con esta misma resignación. Volvamos a leer cómo Ezequías se presenta ante él. Dice versículo 4, versículo 3, dice: oh Jehová, te ruego que te acuerdes ahora que han dado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho lo que ha sido agradable delante de tus ojos. Y lloró Ezequías con gran lloro. Pero nosotros vemos más adelante que cuando en el versículo 9 vemos todo lo que sucedió en su vida, en su momento cuando recibió todas estas palabras. Y me llama mucho la atención cuando el versículo 13 dice: contaba yo hasta la mañana, como un león molido todos mis huesos, de la mañana a la noche me acabarás. Es una expresión ese Antiguo Testamento. Un león. ¿Quién es un león? Un león fuerte, feroz, veloz, pero que un león esté molido todos sus huesos es un león vulnerable. Un león que no pueda correr, que no pueda defenderse, hasta el animal más indefenso o hasta el animal que menos podríamos considerarlo salvaje, podría derrotar a un león. Así se sentía Ezequías, vulnerable, débil, triste, amargado, porque iba a morir. Y vemos ahí los siguientes contextos, dice: como la grulla y como la golondrina, gemía como la paloma, alzaba en mis mantos ojos. Jehová, violencia padezco, fortaléceme. Entonces, cuando Ezequías está orando, también expresa todo lo que está sintiendo, todo lo que está pasando. ¿Y qué opción tenía Ezequías? No tenía ninguna otra opción más que la resignación. ¿Qué podía hacer él? Se estaba orando a un Dios todopoderoso. No podía hacer nada más que resignarse a la voluntad de Dios. Y cuando oramos con confianza, cuando oramos con resignación, tenemos que confiar también en aquel Dios que puede librarme y hacerme estar en paz y seguro. Romanos capítulo 8, versículo 38, nos anima a cómo nosotros también podemos estar confiados en momentos difíciles. Romanos capítulo 8, versículo 38 dice: por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nótese ahí: ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni potestades, ni lo alto, ni lo bajo. ¿Con cuánta certeza nosotros podemos hacer esta oración? Ninguna cosa que me venga, ningún problema, nada puede separarme del amor de Cristo. Amén. Ningún problema que usted venga le puede separar, porque su Dios es más grande que el problema. Entonces, esa es la confianza con la que nosotros debemos orar y la resignación de esperar su voluntad más allá que la nuestra. Y lo último, la oración con acción de gracia. Una oración que ha hecho Dios es también recordar lo que Dios ha hecho anterior a esta situación. ¿Qué es lo que Dios ha hecho antes de lo que yo atraviese estos momentos? Si empiezo a contar, no van a ser 1 ni 5, van a ser miles de cosas que Dios ha hecho antes de yo estar en este camino. Antes de yo estar en el pozo, antes de estar yo hundido,
antes de estar yo en la oscuridad, Dios ha hecho miles de cosas como para yo estar agradecido. Y eso tenemos que pensar constantemente. Lo que nosotros tenemos que pensar es cuánto Dios ha hecho en mi vida y lo va a seguir haciendo. Porque Dios es bueno y nunca deja a sus hijos desamparados. Dios nunca va a dejar desamparados. Nosotros tenemos que tener esa confianza. Y es que arreglar nuestra casa es arreglar mi confianza con Dios. Arreglar mi casa es que yo voy a mejorar, al menos en mis últimos días, mi relación con Dios. Cuando dice, arregla tu casa, que mañana vas a morir, dice Ezequías, probablemente nosotros no vamos a recibir esa noticia de que mañana vamos a morir. Pero nosotros estamos jugando cada día con el mismo dilema de que estamos conduciéndonos a la muerte bajo una sola causa, que es el pecado. Eso que es, si estamos jugando con el pecado, estar jugando también con la muerte. Porque la paga del pecado, que es muerte. Entonces todos los días nosotros recibimos este mismo mensaje, que mañana vamos a morir. Y si nosotros pensamos en esto, arreglar nuestra casa es arreglar mi vida con Dios. Dios mismo me va a dar las bendiciones necesarias para poder arreglar el resto. Si yo quiero arreglar mis cosas con los demás hermanos, si yo quiero arreglar mis cosas con mis hijos, sin antes arreglar las cosas con Dios, probablemente no voy a tener el mismo efecto que lo que Dios puede hacer en mi vida. Entonces primero arreglo las cosas con Dios, hago esta oración, me inclino ante Dios y espero su voluntad y empiezo a arreglar lo que queda secundario. Primero es Dios, luego los demás. Dios es el centro de mi vida y por ende tengo que hacer esta oración con poder, con confianza, con resignación y con acción de gracia ante el Dios que puede hacerlo todo. ¿Y quién quita? Así como Ezequías recibió 15 años de vida, también nosotros podamos tener la vida eterna en Cristo Jesús. Si usted gusta, puede ponerse de pie y podamos hacer esta oración acercándonos a Él. Amado Padre soberano, llegamos ante tu divina presencia, reconociéndote que tú eres el Dios de excelencia, el Rey de Reyes, aquel Dios que no hay límites, aquel Dios excelente, aquel Dios que conoce todas nuestras circunstancias, todas nuestras enfermedades, todas nuestras debilidades del corazón, todo lo que nosotros estamos atravesando, tú lo conoces, Señor. Nos acercamos a ti para pedirte, Señor, que puedas tú obrar a tu manera y no a nuestra manera, Señor. Queremos acercarnos a ti confiando en que tú harás la buena obra. Y la buena obra solamente tú lo conoces, Señor. Queremos depositar en ti toda nuestra confianza de que tú haces las cosas mejores. Aun cuando ahora podamos ver todo un desastre en nuestras vidas, confiamos de que mañana todo tendrá sentido. Aun si tenga que perder nuestra vida, aunque si tengamos que perder todas nuestras posesiones, todas nuestras relaciones, Señor, confiamos en que tú sabes qué es lo mejor para nosotros. Y tú nos has ofrecido algo mucho más grande, que es la vida eterna. Realmente, Señor, estamos a la deriva, estamos caminando bajo una línea delgada que es la muerte. Y queremos recordar que solamente en ti podemos tener la seguridad y la tranquilidad de que caminaremos de tu lado y viviremos contigo, Señor. Ayúdanos a caminar como iglesia, orando con poder, con confianza, con resignación y también con acción de gracias, porque tú has hecho grandes cosas en nuestras vidas. Bendice a cada joven, bendice a cada uno de quienes están sintonizando, escuchándonos, y que podamos juntamente acercarnos a ti con esa confianza de que tú, todo lo que haces es para bien. Ayúdanos a arreglar nuestra casa,
que la casa que realmente debemos arreglar es nuestro corazón contigo, Señor. Ayúdanos a estar bien también con los demás y hacer tu obra y resignarnos ante ti confiadamente, Señor. Te lo pedimos, te damos gracias. En nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga.